Ella solo quería llegar al hospital esa mañana, pero el aventón de un extraño le cambió la vida. Lo que empezó bajo la lluvia se convirtió en una familia. Hola mis amigos y amigas, antes de comenzar esta increíble historia, dejen comentarios de dónde viene, ¿de acuerdo? Y recuerda darle like y suscribirte al canal. El cielo sobre Santiago llevaba un silencio melancólico en aquella mañana de otoño. El sol, tímido tras espesas nubes, apenas podía filtrar su luz a través de los altos edificios del barrio de Ñuñoa, donde viejas ventanas guardaban historias silenciosas de familias que luchaban por mantener su rutina. Dentro de un pequeño apartamento en el tercer piso, el olor del pan calentado en la plancha se mezclaba con el del café preparado con esmero. María Reyes, de 32 años, estaba sentada a la mesa de fórmica rallada, untando mantequilla en el pan con gestos mecánicos, como si siguiera una coreografía diaria sin derecho a improvisar. Sus ojos, oscuros y profundos, siempre parecían cansados, como si hubiera dormido menos de lo que su cuerpo necesitaba. Llevaba un uniforme de enfermera blanco debajo de una vieja bata azul marino, mientras que su cabello castaño estaba atado en un moño apresurado. Cada detalle de su apariencia contaba una parte de la historia de una mujer que no tuvo tiempo de ser joven por mucho tiempo. León, su hijo de 8 años, salió de la pequeña habitación que también era su dormitorio con la mochila colgando de los hombros y la mirada aún soñolienta. «Mami, ¿crees que lloverá mucho hoy?» Su voz tenía un tono dulce, casi culpable, como si el clima fuera su responsabilidad. María miró hacia arriba, sonrió dulcemente y alborotó los oscuros cabellos del niño. «Creo que sí, mi amor. Pero hemos pasado por peores lluvias. ¿Recuerdas cuando el techo goteó justo sobre tu cuaderno de matemáticas?» León rió suavemente y por un momento el apartamento se sintió más liviano. Pero la realidad no daba tregua. Una factura de luz atrasada en el refrigerador, el sonido insistente del grifo que goteaba y la alarma del celular que avisaba. Era hora de correr a otro turno. María tragó el resto del pan con un sorbo apresurado de café tibio y sacó su bolso. «La abuela te va a recoger hoy, ¿vale? Mamá se va a quedar hasta tarde en el hospital». León asintió y abrió el camino mientras apagaba la luz de la cocina, dejando atrás el olor a pan y café como un breve recordatorio de consuelo. Afuera, el aire estaba húmedo, cargado de una electricidad que siempre precede a las tormentas. María aceleró el paso al ver que el cielo se oscurecía aún más. Llegó al estacionamiento del edificio y dejó escapar un suspiro de esperanza cuando vio su auto, un viejo sedán beige descolorido con una abolladura en el costado que dijo que era una marca de guerra. Cuando giré la llave, el motor gimió una vez, 2 veces, y luego nada. Solo un silencio obstinado, el tipo de silencio que se niega a ayudar. «No, ahora no, por favor», murmuró, con la frente apoyada en el volante. Lo intentó de nuevo. El coche tosió y se apagó por completo. La lluvia empezó a caer, al principio tímidamente, luego con insistencia. María salió, abrió el capó, aunque no sabía mucho de mecánica, como si pudiera convencer al motor con una mirada suplicante. El agua le corría por la nuca, el uniforme empapado se le pegaba al cuerpo y la sensación de derrota le llegaba como un peso húmedo. «Si pierdo este turno, no sé cómo voy a pagar las cuentas», susurró entre dientes, mientras la lluvia se convertía en un torrente. Fue en ese momento, entre una lágrima disfrazada de lluvia y el intento desesperado de secarse los ojos con el dorso de la mano, que un automóvil negro con vidrios polarizados se acercó silenciosamente. Se detuvo a unos metros y se quedó allí, como observando. La ventanilla del lado del conductor bajó lentamente, revelando a un hombre de aspecto sobrio, con rasgos afilados y una mirada que parecía tener más inviernos que primaveras. Rafael Larraín, de 39,
años, CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes de América Latina, no era el tipo de hombre que solía intervenir en la vida de desconocidos. Pero había algo en la escena: la mujer empapada, su desesperación contenida, la forma en que protegía su orgullo incluso en el caos, que le hacía sentir una dulce inquietud, como un viejo recuerdo que no podía ignorarse. Salió del coche tranquilamente. El abrigo oscuro cubría su cuerpo alto y elegante, y el paraguas que abrió parecía un gesto de generosidad casi íntima. «Disculpe, ¿puedo ayudarle en algo?», dijo con voz profunda y suave, como alguien que no esperaba nada a cambio. María dudó un momento antes de responderle al extraño. La lluvia corría por su frente, su cabello se le pegaba a la nuca y sus manos temblaban no solo por el frío, sino por un instinto que la vida le había enseñado: nunca confiar fácilmente. Aún así, había algo en el hombre, quizás su tono sincero o su gesto contenido de respeto mientras mantenía la distancia, que suavizó su desconfianza inicial. «El auto se averió y necesito estar en el hospital en 20 minutos», dijo, ajustándose el abrigo al cuerpo. Rafael asintió lentamente, como respetando la urgencia sin presionar. «Voy para allá. Puedo dejarte en la puerta», ofreció abriendo el paraguas en su dirección. María, entre el orgullo y la necesidad, suspiró. No hubo tiempo para debates internos. «Está bien, pero solo al hospital». Él sonrió discretamente y la acompañó hasta el coche con pasos lentos, como si quisiera evitar asustar a un pájaro herido. Tan pronto como subió al vehículo, el contraste la impactó. El calor agradable, el tablero silencioso, el cuero suave bajo las piernas, era como atravesar un portal hacia un mundo que no era el tuyo. María juntó las rodillas y mantuvo las manos en su regazo, tratando de parecer más pequeña de lo que era, como si su presencia pudiera ensuciar ese lugar. Rafael no dijo nada durante unos minutos. Él simplemente conducía con cuidado, con la mirada fija en la avenida mojada, mientras la ciudad parecía suspendida en el sonido rítmico de los limpiaparabrisas. Ella lo miró, la barba incipiente, la mandíbula cincelada, la chaqueta oscura perfectamente entallada. Era claramente un hombre acostumbrado al control. «Perdón por la confusión, ni siquiera sé tu nombre», murmuró todavía tensa. «Rafael, Rafael Larraín», respondió ella, y al ver que no lo reconocía, él sonrió. Por primera vez en mucho tiempo era solo Rafael, y no el CEO retratado en las revistas. María no sabía por qué eso le molestaba. Tal vez fue el cómodo silencio entre ellos, o el hecho de que él no intentó hacer una conversación innecesaria. Simplemente respeté su presencia. Mientras se acercaban al hospital, ella señaló: «¿Puedes dejarme en esa esquina, por favor?». Rafael obedeció sin rechistar, pero antes de irse sacó algo de la consola central, un pequeño paraguas todavía envuelto. «Necesitarás esto más tarde. Y buena suerte hoy». Ella lo tomó con vacilación. «Gracias. De verdad. Me salvaste hoy». Él simplemente asintió con una mirada serena, y antes de que ella cerrara la puerta, dijo en un tono casi inaudible: «Cuídate tú también». María se quedó parada en la acera unos segundos, viendo cómo el coche desaparecía entre los demás, el paraguas nuevo todavía en su mano, el uniforme todavía mojado, pero su pecho un poco más cálido que antes. El día continuó a un ritmo frenético dentro del hospital. María apenas tuvo tiempo de pensar en el extraño, en el auto negro entre un medicamento y otro, entre un paciente angustiado y un compañero desesperado. Pero al final de su turno, mientras caminaba cansadamente hacia la puerta lateral y hacia donde había dejado su auto, el mundo se detuvo por un segundo. El sedán beige estaba allí, limpio, con una nota cuidadosamente doblada debajo del limpiaparabrisas. Ella miró a su alrededor, como si esperara verlo, observando desde algún rincón. Con dedos temblorosos,
Abrió el papel. Gracias por cuidar de los demás. Ahora cuídate tú también. R. María sintió un nudo en la garganta. El motor, al girar la llave, arrancó sin vacilar. Alguien lo había arreglado. Y ella sabía exactamente quién había sido. Solo pudo haber sido él. ¿Pero por qué? Susurró con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había hecho algo por ella, sin esperar nada a cambio. Han pasado 3 días desde la nota. María todavía no sabía cómo se sentía. Entre la gratitud y la inquietud, había una semilla plantada en lo más profundo de su pecho, una curiosidad que no nacía de la ostentación de aquel hombre, sino de su silencio respetuoso, de sus gestos discretos, de la manera en que parecía verla más allá del uniforme. Fue un martes gris, en la plaza frente al hospital, cuando lo volvió a ver. Ella estaba sentada en uno de los bancos, con un sándwich integral y jugo en un termo, almorzando rápidamente entre turnos, cuando lo reconoció cruzando la acera. Rafael vestía de manera menos formal, una camisa de lino arremangada hasta los codos, pantalones oscuros y una mirada tranquila. «Buenos días, enfermera María», dijo con una media sonrisa. Ella intentó contener su sorpresa, pero él añadió rápidamente, sentándose a una distancia respetuosa. «Tranquila, no te entiendo. Tengo una reunión con la junta médica y te vi aquí. Pensé en saludarte». Ella lo miró desconfiada y sin saber si sonreír o fruncir el ceño. «Arreglaste mi auto». Él fingió pensar. «Digamos que te hice un pequeño favor. Nadie debería empezar el día empapado y con el motor roto». María suspiró, todavía con la mirada fija. «No sé qué espera de esto, señor Larraín, pero no suelo aceptar favores». Él sonrió, y había algo en esa sonrisa. No arrogancia ni ironía, solo una melancólica ligereza que la desarmó. No esperaba nada, es solo que verte allí, ese día, me recordó a alguien. La frase quedó suspendida en el aire como humo frío. Por un momento, María no respondió. Luego ofreció la mitad del sándwich. «Es atún con tomate. No es gourmet, pero es auténtico». Aceptó con un gesto solemne, como quien recibe una invitación a compartir no solo un refrigerio, sino un poco de verdad. La conversación que siguió fue lenta, sin prisa por demostrar nada. Rafael dijo que había perdido a su madre hacía 3 años, después de una larga estadía en el hospital. Pasó 6 meses en cama. Vi el esfuerzo de las enfermeras. Vi cómo una palabra podía cambiarle el día. Desde entonces, ya no veo este trabajo como algo simple. Es una vocación. María escuchó atentamente. No por curiosidad, sino porque sentí que hablaba al alma. «Tratamos de hacerlo mejor con lo poco que tenemos», respondió mirando las gastadas zapatillas que llevaba en los pies. «Pero a veces es difícil recordar por qué». Rafael la observó en silencio durante unos segundos y le dijo algo que ella nunca esperó oír. «Fuiste la primera persona que me trató como un ser humano en mucho tiempo». Las palabras resonaron profundamente. No eran un cumplido, sino un espejo, y María, por un momento, sintió que ella también necesitaba ser escuchada. En los días siguientes, ese recuerdo se hizo insistente. María no se lo contaba a sus compañeros, pero a veces se sorprendía mirando la plaza a través de la ventana del hospital, como si esperara una respuesta sin saber si había hecho una pregunta. Luego, el sábado siguiente, ocurrió algo. Era el cumpleaños de León. La fiesta fue sencilla, en la pequeña sala de estar de la abuela, con 1200 tissus, globos de colores colgados con cinta adhesiva y un pastel de chocolate casero en el centro de la mesa. El niño estaba radiante, y María intentó no pensar en el dinero que estaban contando, solo en la risa de los niños. Cuando alguien llamó a la puerta, pensó que era simplemente otro compañero de clase, pero allí, de pie en el pasillo del edificio, con un regalo en la mano y una sonrisa discreta, estaba Rafael.
Prometí llevarle un recuerdo al cumpleañero. Espero no ser intrusivo. María se quedó congelada por un momento. Las voces detrás de ella cesaron, el mundo quedó en silencio, y antes de que pudiera decir nada, León llegó corriendo. ¿Eres el chico con el paraguas nuevo? Rafael se agachó a la altura del niño. Sí, lo soy. Feliz cumpleaños, campeón. La presencia de Rafael en esa sencilla fiesta afectó a María de una manera que no podía explicar. No fue solo sorpresa, fue desconcierto. Aquel hombre, acostumbrado a cenas en hoteles de 5 estrellas y reuniones con accionistas, estaba allí, sentado en un viejo sofá, rodeado de niños ruidosos y globos atados a sillas torcidas, escuchando pacientemente cada palabra que León decía sobre dinosaurios y superhéroes. Rafael no estaba intentando ser amable, simplemente lo era. Escuchó con rara atención, como si el niño fuera un diplomático explicando tratados internacionales. «Y esta es la pizza tiranosaurio. La inventé yo», dijo León, sosteniendo un muñeco deforme. Rafael soltó una risa genuina. «Genial. Esto necesita patente urgente». María, de pie junto a la puerta, observaba en silencio. La imagen de ella misma, parada allí, mirando a aquel hombre en medio de su humilde habitación, le parecía sacada de otro libro, como si alguien hubiera pasado la página equivocada y hubiera mezclado por error Eleanor and Park con El color púrpura. Dos mundos que chocan, no en conflicto, sino en delicada armonía. Después de la fiesta, cuando los invitados ya se habían ido, y León dormía abrazado a su nuevo dinosaurio de peluche, María le sirvió a Rafael una taza de té en el balcón. Se sentaron uno al lado del otro, sin necesidad de hablar inmediatamente. La noche en Santiago era suavemente fría, y el silencio urbano se mezclaba con el sonido lejano de una vieja radio en algún departamento vecino. «No tenías que venir», dijo ella, mirando la taza que tenía en las manos. Rafael se volvió hacia ella con mirada tranquila. «Pero yo quería». La respuesta quedó suspendida en el aire con un peso suave. «A León le gustabas, mucho, pero no te dejes engañar. Le gustas fácilmente. Se decepcionó demasiado pronto». Rafael asintió, sin romantizar el dolor. «No vine aquí a llenar ningún hueco, solo pensé que un chico increíble se merecía un día increíble». María lo miró fijamente por un momento. «¿Y yo qué? ¿Qué crees que merezco?». Rafael no respondió de inmediato. Él simplemente miró hacia el cielo nublado y dijo: «Tal vez haya alguien que también te escuche cuando estés en silencio». El primer beso no llegó esa noche, ni siquiera al día siguiente, pero ocurrió un día normal, con cielo despejado y una ligera brisa. María salía del cine local con Rafael y León. Habían visto una película antigua, de esas que ponían dobladas y con la imagen un poco deslavada, pero que igual hacía reír a carcajadas. León corría adelante, balanceándose en la acera, cuando Rafael se detuvo y agarró suavemente el brazo de María. «A veces me dejas sin palabras, no por tu fuerza, sino por cómo lo llevas todo en silencio». Ella frunció el ceño tratando de comprender. «No sabes lo que es llevar el mundo sola». Rafael sonrió tristemente. «No, pero sé lo que es perder a alguien que hizo que el mundo valiera la pena». Fue entonces cuando ella se acercó. El beso fue corto, sincero, como dos mundos tratando de encontrarse en medio del caos. No hay gran banda sonora. Solo se escucha el grito del león de fondo. «Mírame caminando en una sola pierna». En los días siguientes, su rutina empezó a tomar contornos más suaves. Rafael aparecía, con frecuencia, a veces con un plato de empanadas del mercado local, otras veces simplemente dispuesto a sentarse en el sofá y ver una caricatura junto a León. María se sorprendió de lo naturales que fueron los encuentros. No hubo ostentación, ni promesas, ni grandes gestos. Estaba lo sencillo, él lavando los platos después de cenar o preguntándole a León cómo había ido el colegio. «Él sí que escucha. Papá no hacía eso»,
dijo el niño una noche antes de acostarse. María sonrió, pero sintió una opresión en el pecho. Eso era lo que la asustaba, lo mucho que esta paz parecía demasiado buena para durar, como si se lo hubieran arrebatado en el siguiente suspiro. Por la noche, acostada en la cama, recordó las palabras que Rafael había dicho sobre su madre. Ella me enseñó que el amor no es un espectáculo, es cuidado. Y por primera vez en años, María comenzó a preguntarse si tal vez ella también merecía que la cuidaran. Los estándares de María, pero ella lo disimuló lo mejor que pudo. El vestido azul marino que le había prestado su cuñada le quedaba ajustado a los hombros y sus zapatos de tacón bajo parecían hacer más ruido del necesario sobre el suelo de mármol. Rafael la había invitado a un evento benéfico de RCTech, algo sobre donaciones a hospitales y digitalización de exámenes. Pero lo que sintió María, mientras sostenía una copa de vino espumoso apenas tocado, fue un desplazamiento silencioso. Las paredes de cristal de la habitación, las luces cálidas, los altos arreglos florales, todo parecía diseñado para recordarle que ella no pertenecía allí. «Te ves hermosa», le susurró Rafael al oído mientras saludaba al director del hospital. Ella sonrió por fuera. Por dentro se sentía como un niño en un escenario improvisado, tratando de recordar las líneas de una obra que no había memorizado. Fue en el momento en que Rafael se alejaba para hablar con un inversor alemán cuando apareció la voz, baja y cortante. «Eres la enfermera del Hospital San Borja, ¿no?» María se giró lentamente. La mujer que hablaba era alta, rubia, vestida con un traje a medida y un collar de perlas finas. Amanda Monteiro, asesora de RCTech y una de las figuras más influyentes de la empresa. El tono era de conversación informal, pero la mirada era evaluativa. Rafael tiene un corazón enorme. Le gusta salvar a la gente. También lo hizo con Mariana, una artista visual de la periferia. Una etapa interesante. María agarró la taza con más fuerza. «No soy una fase». Amanda sonrió, con una comisura de la boca, como si lamentara un futuro previsible. «Solo ten cuidado de no confundir la bondad con el amor. Es generoso, pero le cuesta mantenerse». María no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió hacia la terraza exterior, donde el aire frío parecía más apropiado que aquel salón de fachada pulida. Sentada sola en el alféizar de la ventana, con los dedos temblando, María intentó controlar la mezcla de vergüenza, ira y miedo. Ella nunca había pedido nada de eso. Nunca había buscado la atención ni la caridad disfrazada de romance. Cuando Rafael la encontró minutos después, ella seguía allí, en silencio, mirando la ciudad como buscando un lugar donde encajar. «Te estaba buscando», dijo apoyándose en el cristal. Ella respiró profundamente. «Respóndeme honestamente. ¿Soy solo otra hermosa historia que te gusta contar?» Rafael frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?» Ella lo miró a los ojos. «¿Me arreglaste como arreglaste mi coche? ¿Vas a dejarme corriendo y luego desaparecer?» Rafael se acercó lentamente. «Eres lo único real que he tenido desde que murió mi madre». Pero la inseguridad ya se había instalado en María como una brasa ardiente, silenciosa pero ardiente. En los días siguientes se retiró. Respondió a los mensajes de Rafael con respuestas cortas, evitó las invitaciones y rechazó las visitas. Rafael respetó el silencio, pero no desapareció. Envió pequeñas señales. Una bolsa del jugo favorito de León, un libro de poemas con una dedicatoria sencilla para cuando quieras respirar. María leyó, lloró sola, pero no se rindió. Necesitaba entender si ese hombre realmente quería a toda la mujer que ella era, con su pasado, sus grietas y su desorden. «No eres un proyecto, María. Eres el hogar que no sabía que necesitaba». Estas palabras resonaron en su mente, pero la duda habló fuerte.
En la estrecha sala de estar de su madre, doblaba la ropa de León, pero su corazón estaba en el balcón de aquel penthouse donde, por un momento, había sentido que tal vez merecía algo más que sobrevivir. Aquel miércoles nublado, María estaba terminando de colgar la última prenda de ropa en el tendedero cuando oyó sonar el intercomunicador. Su corazón se aceleró incluso antes de ver el nombre en la pantalla. Él dudó, él respiró profundamente y él respondió. «Soy yo», dijo la voz profunda del otro lado, llena de algo que aún no podía nombrar. Tal vez arrepentimiento, tal vez anhelo. «¿Puedo subir solo 5 minutos?» Ella casi dijo que no, casi. Cuelgo. Pero el anhelo, ese traidor silencioso, ganó. Minutos después, Rafael estaba de pie en la desgastada puerta de madera, vistiendo su abrigo oscuro y sosteniendo una bolsa de papel arrugada. No trajo flores ni regalos. Tenía los ojos cansados y ausencia de defensas. «No vine a dar explicaciones, vine a exponerme», dijo, entrando lentamente, como si pisara terreno sagrado. Se sentaron uno frente al otro, la mesa de madera entre ellos como un puente inestable. María esperaba una excusa. En cambio, Rafael habló de su madre. Se llamaba Beatriz. Era fuerte, pero el cáncer fue más cruel que cualquier contrato que haya firmado. Su voz se quebró, pero no lo ocultó. Durante meses vi cómo el mundo se detenía mientras ella luchaba sola contra el dolor. Y fue una enfermera, una mujer como tú, quien la sostuvo de la mano al final. Nunca lo he olvidado. Hizo una pausa por un momento, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Desde entonces empecé a donar, a ayudar a hospitales y a financiar proyectos. Pero nunca he estado tan cerca de ese recuerdo como cuando te vi bajo la lluvia intentando poner el coche en marcha. María no parpadeó. Acabo de escuchar. No eres un proyecto, María. Eres el hogar que no sabía que necesitaba. Esa frase rompió algo dentro de ella. Orgullo quizás, o miedo, o el muro que construyó durante tantos años entre él y cualquier promesa de permanencia. María apoyó los codos sobre la mesa y bajó la mirada. He vivido toda mi vida intentando no depender de nadie, porque quien se va siempre se lleva una parte de nosotros. Mi exmarido me quitó el sueño, mi padre, mi confianza, y tú me diste algo demasiado bueno para no lastimarme después. Rafael se inclinó sobre la mesa, no para tocar, sino para estar allí. No sé cómo será. Yo también tengo miedo, pero prefiero construir algo con miedo que vivir sin nada, sin duda. La frase, dicha con una honestidad desarmante, hizo que María respirara profundamente. Tengo miedo, Rafael, pero creo que quiero intentarlo. Soltó una risa contenida, como si no hubiera esperado oír eso. Como si esa única frase hubiera valido todos los silencios anteriores. Se quedaron allí un rato más, sin prisa por terminar la conversación, como dos náufragos que por fin ven tierra firme. Antes de irse, Rafael entregó la bolsa que había traído. Dentro había un álbum de fotografías, pero no era suyo. Era de León, con imágenes que María nunca había visto. El niño sonriendo en el parque, corriendo en el cine, leyendo un libro en el sofá. Le pedí permiso a tu mamá para tomar estas fotos. Fue egoísta. Solo quería recordar cómo era estar contigo. Ella lo ojeó emocionada. No fue un gran gesto. Fue una petición silenciosa de quedarse. Y en los ojos de Rafael no había prisa. Solo la serena esperanza de alguien que estaba listo para empezar de nuevo. A la mañana siguiente del reencuentro, María se despertó con algo nuevo latiendo dentro de su pecho. No era alegría ni certeza, pero había paz. Una tregua interna que no había sentido en años. León aún dormía cuando salió al balcón y vio, entre las rendijas de las persianas, la nota pegada a la reja con una pinza de ropa. Era de Rafael. Hoy a las 15:00 en la Fundación RC Tech. Quiero enseñarte un proyecto. Sin compromiso, solo tienes que venir.
María dudó por un momento, pero había un tono en ese mensaje, no de invitación, sino de confianza, que la conmovió. Al llegar al edificio de vidrio espejado en el centro de Santiago, se sintió fuera de lugar. Nuevamente, mientras sus gastadas bailarinas gritaban sobre el piso de mármol, pero fue recibida por Rafael incluso antes de la recepción, como si la estuviera esperando con el corazón en la mano. «Me alegro de que hayas venido», dijo, y la sonrisa era la misma que aquel día bajo la lluvia, real, sencilla, sin ostentación. La condujo a una pequeña y acogedora sala de presentaciones con carteles en las paredes que mostraban prototipos de aplicaciones de triaje médico, plataformas de capacitación de enfermeras y programas de atención remota. Este es el proyecto que llevaremos a los hospitales públicos en los próximos 2 años. Pero no solo queremos tecnología, queremos personas con corazón y experiencia que lo guíen desde cero. Y pensé en ti. María abrió mucho los ojos, casi riéndose. Rafael, no soy gerente de tecnología, soy enfermero, y ni siquiera soy joven. Él la miró firme y tiernamente. Eres la persona más capaz que conozco. Tienes visión, tienes experiencia, y sabes como nadie dónde empieza el dolor y dónde debe terminar la atención. Eso la desarmó más que cualquier beso. Era la primera vez que alguien la invitaba no solo a un romance, sino a un futuro construido juntos. Pasaron la tarde hablando de los detalles del proyecto, de cómo su experiencia podría traducir necesidades reales en soluciones prácticas. Rafael escuchaba como escuchaba León, con interés genuino, con sed de aprender. «Esto no es solo un trabajo», dijo en un momento. «Es porque realmente creo que eres la persona más indicada para ello». María, conmovida, miró su reflejo en el cristal de la habitación. Un hombre y una mujer de mundos diferentes, pero con la misma herida y el mismo deseo de encontrarle sentido. «Si va a ser algo real, me apunto, pero quiero empezar poco a poco, sin promesas fáciles». Rafael sonrió. Lentamente es más de lo que esperaba. En los días siguientes, sus vidas comenzaron a cambiar en pequeños detalles, pero fue en estos detalles que la transformación cobró en fuerza. Rafael comenzó a recoger a María y León del hospital unas cuantas veces, con empanadas calientes en una mano y reportes en la otra. León, a su vez, preguntó: «¿Cuándo vamos a trabajar con papá Rafael?», sin darse cuenta de que, inocentemente, estaba dibujando el contorno de algo más firme que cualquier contrato. María, que antes dormía mal y soñaba poco, ahora tenía noches en las que soñaba despierta, mirando al techo y preguntándose cómo había permitido que su vida fuera tan gris durante tanto tiempo. Ahora, incluso con los desafíos, había color, había planes, hubo decisiones tomadas sin prisa pero con verdad. Era un domingo claro en Santiago, uno de esos días en que el aire parece más liviano y la ciudad menos apresurada. Rafael había enviado una invitación sencilla. Almorzamos en la azotea, solo los 3. María, aún después de todo, todavía sentía mariposas en el estómago cuando pensaba en cruzar ese portal. No se trataba del lugar, sino de lo que representaba. Un espacio que antes le habría parecido inalcanzable, ahora la esperaba con las puertas abiertas. Subieron juntos en el ascensor de espejos, María cogida de la mano de León, quien sonreía y movía los hombros al ritmo de una cancioncita que tarareaba suavemente. Al abrirse la puerta, sintió un soplo de recuerdo y novedad, el mismo ambiente elegante de antes, pero ahora con dibujos de León pegados en el refrigerador, juguetes discretamente colocados en un rincón de la habitación y un olor a comida casera en 1907. El aire. Era como si el espacio hubiera dejado de ser un escaparate y se hubiera convertido en un hogar. La mesa estaba puesta con delicados detalles, sencillas servilletas de tela, jugo natural hecho por Rafael y un pastel de chocolate en el centro,
la receta que María había mencionado de pasada en una de sus primeras conversaciones. Pensé que podríamos crear nuevos recuerdos, además de los viejos. Ella sonrió conmovida. León corrió a explorar el balcón y Rafael aprovechó la momentánea intimidad para sacar de su bolsillo una pequeña y ligera caja de terciopelo. «Tranquila, no es un anillo», dijo con una sonrisa nerviosa. Cuando lo abrió, había un collar, sencillo, elegante, con 3 piedras entrelazadas. Uno para ti, uno para León y uno para mí. No se trata de promesas, se trata de permanencia. María se llevó la mano a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas. Era un símbolo, un gesto, una petición silenciosa de continuar, juntos, sin prisas, sin fachadas. Después del almuerzo, los 3 se sentaron juntos en el porche, mecidos por la suave brisa que soplaba entre las plantas, cuidadosamente dispuestas en grandes macetas. León estaba en el regazo de Rafael, mostrando dibujos en la tableta, y María observaba la escena como si estuviera presenciando un milagro cotidiano. No había grandeza, pero sí verdad. ¿Te acuerdas de la lluvia?, Rafael preguntó sin apartar la vista del dibujo. María sonrió. Recuerdo que solo quería llegar al hospital y terminé llegando a Saint-Eustache. Ugasa. Él la miró seriamente. Ese día lo cambió todo. Era un hombre de muros. Y tú abriste una ventana. Se quedaron en silencio durante unos segundos, simplemente sintiendo el momento, como si ya no necesitaran correr, como si la vida finalmente se hubiera alineado con el ritmo del corazón. A última hora de la tarde, mientras recogían los platos y León se tumbaba en el sofá con una fina manta, María pasó el dedo por la lisa superficie del collar que llevaba en el cuello. Rafael, notando el gesto, se acercó con delicadeza. No sé qué me depara el futuro, pero sí sé que por primera vez no tengo miedo de intentarlo. María lo abrazó, apoyando su cabeza en su pecho. Ya somos una familia, no por convención, sino por elección. Y allí, en el silencio confortable que solo comparten quienes se reconocen, los dos entendieron que el amor, a veces, no viene con promesas ni fuegos artificiales. Llega con cuidado, permanencia y un collar de 3 piedras que lleva el peso ligero de una nueva historia. Era un martes gris y húmedo, de esos en que el aire parece anunciar una tragedia antes de que ocurra. María preparó un risotto sencillo con lo poco que tenía en la despensa, mientras León dibujaba al son de la suave música de la radio de la cocina. El teléfono sonó. No era el toque habitual de Rafael, era un número extraño, una llamada directa al hospital. María respondió con una sensación de frío invadiendo su pecho. Al otro lado, una voz profesional, casi fría. «Señora Reyes, Rafael, Larraín ingresó a urgencias hace un rato. Tuvo un grave accidente de tráfico en la costanera norte. Está en cirugía ahora mismo». El mundo se oscureció, aunque todavía era de día. «No, no», murmuró, dejando caer la cuchara de madera al suelo. León corrió a su lado. «Mami, ¿qué pasa?». Ella no sabía qué responder. Ella simplemente lo abrazó fuertemente, con los ojos abiertos, como quien enfrenta una pesadilla mientras está despierto. El taxi tardó 7 minutos en llegar, pero a María le pareció que tardó 70. El tráfico era un enemigo cruel en aquella época. Los coches lentos, los semáforos indiferentes, la gente en las aceras viviendo como si nada hubiera pasado. Cuando finalmente cruzó las puertas del Hospital Clínico Santa María, sus pies parecían flotar sin dirección. En el pasillo se oía el sonido de pasos como golpes de martillo. «Soy María Reyes. Recibí una llamada. Rafael Larraín». La recepcionista asintió gravemente y señaló una sala de espera reservada. Poco después, un médico con bata blanca acudió a recibirlo con expresión seria. Lo operaron para detener una hemorragia interna. Tenía costillas fracturadas, una lesión pulmonar y una posible fractura cervical. El equipo hizo todo lo posible. Ahora solo queda esperar.
María se incorporó lentamente, como si su cuerpo ya no obedeciera. Cruzó los brazos sobre el estómago, intentando contener un grito que no salía. Solo silencio, solo miedo. Un miedo tan denso que le faltaba el aliento. 2 horas. Después me permitieron verlo por primera vez, todavía inconsciente, envuelto en tubos y con máquinas pitando a ritmos irregulares. El rostro de Rafael, siempre tan seguro, ahora estaba marcado por profundos arañazos, moretones que iban desde la mandíbula hasta la clavícula y una expresión extrañamente frágil. María se acercó a la cama lentamente, como si cada paso pudiera despertarlo o lastimarlo más. Se sentó en la silla junto a ella y tomó su mano, fría y rígida. «No puedes hacerme esto. No, ahora», susurró, como si pudiera oírla desde el otro lado del mundo. «No después de todo, no después de enseñarme a soñar de nuevo». La enfermera de turno entró para ajustar los niveles del monitor, pero María ni siquiera se movió. Yo no era un profesional en ese momento. Ella era solo una mujer a punto de perder al hombre que amaba. Y comprendió, con penetrante claridad, que el amor verdadero duele incluso cuando todavía existe, especialmente cuando está a punto de terminar. Afuera cayó la noche. León estaba con su abuela, quien recogió al niño del colegio y, al teléfono, trató de disimular el temblor de su voz para no alarmar a su nieto. Preguntó por él. Dijo que le iba a enseñar un dibujo a Rafael. María sonrió interiormente y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Quédate con este dibujo, lo verá más tarde». Ella permaneció allí, durante toda la noche, sin separarse de su lado. Observé cada variación en el ritmo cardíaco, como si fuera una conversación en código. «¿Me oyes?», preguntó ella, entrelazando sus dedos con los de él. «Una vez dijiste que no sabías qué te depararía el futuro, pero que ya no tenías miedo de intentarlo, así que inténtalo, Rafael. Por mí, por León, por nosotros». Y allí, sola en aquella habitación silenciosa, María sintió que el amor no era solo cuestión de presencia, también se trataba de resistencia. Los días siguientes fueron un laberinto de incertidumbre. Rafael pasó 4 días sedado y cada nueva actualización médica era recibida por María como si fuera un veredicto sobre su propia vida. Cuando finalmente abrió los ojos, ella estaba allí, con el mismo uniforme de siempre, las ojeras más profundas y el cabello atado de manera apresurada, pero su mano aún aferrada a la de él. Parpadeó lentamente, intentando enfocar la mirada. «¿Estás aquí?», murmuró con voz ronca, débil, pero viva. María sonrió con lágrimas en los ojos. «Sí, y no me he ido ni un solo día». Rafael intentó moverse, pero gimió de dolor. Ella puso su mano sobre su pecho. «Tranquilo, tenemos tiempo ahora». Él asintió, y en ese gesto cansado había más amor que en todas las palabras que habían intercambiado alguna vez. La recuperación fue lenta. Rafael perdió peso, movilidad y paciencia. María estuvo presente en cada etapa. Ella era quien le ajustaba la cama, quien lo alimentaba con pequeñas cucharadas, quien lo calmaba en las primeras horas de la mañana cuando el dolor le impedía dormir. Pero no era solo cuidado físico, era también emocional. Ella le leía en voz alta, le contaba historias sobre la infancia de León. Hablaba de los pacientes del hospital, de las recetas de su madre, cualquier cosa para mantenerlo con los pies en la tierra. «Saldrás de esto, Rafael, pero alguien más lo hará. Los nuestros lo lograrán». Lloró una noche con la cara vuelta hacia la ventana, incapaz de ocultar su vulnerabilidad. «Siempre tuve miedo de depender de alguien, y ahora tú eres mi refugio». María sostuvo su rostro suavemente. «Y tú eres mi coraje». León también. Visitó el hospital con su curiosidad infantil y su amor sin complicaciones. «Te dibujé con una capa de superhéroe. ¿Quieres verla?», dijo una tarde, colocando el papel doblado sobre el pecho de su padrastro. Rafael rió.
todavía con dolor. ¿Y cuál es mi superpoder? León respondió con seriedad. Te caíste del coche y no te moriste. Y aún tienes a mamá. El chico se sentó en el borde de la cama y tomó la mano del hombre al que ahora llamaba familia, con la naturalidad de quien entiende que el amor no necesita sangre, solo presencia. María, observando la escena, sintió que se le oprimía el corazón. Por primera vez desde el accidente, estaba segura de que todo lo que habían enfrentado, el miedo, el silencio, el dolor, había servido para fortalecer lo que realmente importaba: estar juntos. La sonrisa contenida de María, lo que buscó primero, estaba allí, en la puerta del dormitorio, con los brazos cruzados y los ojos llenos de lágrimas. No soy muy buena con las pequeñas victorias, pero esta la celebraré por el resto de mi vida, dijo, y él se rió. Todavía me verás corriendo detrás de León por el parque. Lo que comenzó como un gesto de solidaridad bajo la lluvia era ahora una historia de resiliencia, entretejida en cada detalle de la vida cotidiana. Y en esa fase de recuperación, entre vendajes y fisioterapia, María no tuvo dudas. Ya no se trataba de volver a empezar. Se trataba de construir, juntos. El tiempo transcurría como quien aprende a caminar, lentamente, tropezando a veces, pero firme. Al cumplirse 3 meses de salir del hospital, Rafael ya podía caminar con más libertad. Poco a poco fue volviendo al trabajo, ahora con otro ritmo, menos reuniones y más visitas al proyecto en los hospitales, siempre al lado de María, que se había convertido no solo en su compañera de vida, sino también en su aliada profesional. Los dos se entendieron con una mirada. Él llevaba jugo natural a sus reuniones. Ella dejaba notas con pequeños recordatorios amorosos en su agenda. Y los fines de semana, los tres, Rafael, María y León, ocupaban la ciudad con sus silencios, risas y planes. Ya no necesitaban grandes gestos, estaban construyendo algo que no requería espectáculo, una vida real. Fue una cálida tarde de primavera que Rafael la llevó al mismo lugar donde todo comenzó, el estacionamiento del hospital. ¿Te acuerdas de la lluvia?, preguntó tomándole la mano suavemente. María miró a su alrededor, ahora sin el peso de la urgencia. Recuerdo que solo quería no perder mi turno. Y te encontré. Rafael sonrió y del bolsillo interior de su chaqueta sacó una pequeña caja forrada de lino gris. Esta vez era un anillo, sencillo, delicado, con 3 hilos entrelazados en oro mate. Me llevó un tiempo comprender que el amor no es una gran decisión, es una suma de pequeñas decisiones, y te elijo a ti, cada día. ¿Te casarías conmigo? María se cubrió la boca con la mano y sus ojos se llenaron de lágrimas. León, que observaba atentamente con un vaso de jugo en la mano, exclamó: «Ya era hora». Los tres rieron juntos y ella respondió entre lágrimas y sonrisas: «Por supuesto». La boda se planeó con calma, sin prisas, como todo lo que aprendieron a valorar. Pero esa noche, acostados juntos en el sofá del ático, María se volvió hacia él y le susurró: «¿Te das cuenta de que sobrevivimos a todo?». Rafael la besó en la frente y le respondió: «Y por eso nos merecemos todo». León, ya medio dormido junto a ellos, se acurrucó entre los dos y murmuró: «Ahora tenemos el mismo apellido, ¿no?». María sonrió, abrazando al niño contra su pecho. «Sí, mi amor, pero más que eso, tenemos un hogar». Y en ese momento no importaba la dirección, ni el tamaño de la casa, ni el saldo en el banco. Lo único que importaba era lo que habían construido juntos día tras día: permanencia, cuidado y cariño. Semanas después, mientras revisaba cajas viejas en el armario, María encontró la nota que él le había dejado en el coche al principio de la historia. «Gracias por cuidar de los demás. Ahora cuídate tú también». Lo releyó en silencio con los dedos temblorosos y caminó hacia el balcón,
donde Rafael regaba una planta con el mismo celo con el que ahora cuidaba su propia vida. ¿Recuerdas aquella nota que dejaste en mi parabrisas?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Por supuesto, recuerdo cada palabra. Ella le extendió el papel amarillento. Ahí empezó todo. Y ahora entiendo lo que significaba. Él la atrajo lentamente hacia un abrazo. Sí, te encontré bajo la lluvia, pero fuiste tú quien me salvó. Meses después, en una tarde dorada, María miró por la ventana de la nueva casa que ahora compartían los tres. Era un edificio modesto, pero lleno de ventanas, con macetas de romero y lavanda en la entrada y un columpio de cuerda que Rafael instaló en el jardín para León. Las paredes todavía olían a pintura fresca y el sonido de la tetera en la estufa resonaba por toda la cocina abierta. Rafael apareció detrás de ella y la abrazó por la cintura, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Has notado que aquí el atardecer dura más? María sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Creo que cuando estamos en paz, todo tarda más en pasar, incluso la luz. Afuera, León corría descalzo por el césped, riendo a carcajadas y vistiendo una camiseta manchada de pintura. Estaba construyendo, con trozos de madera, una maqueta de una ciudad del futuro, donde todas las casas tenían patios traseros y nadie vivía solo. Esa noche, durante la cena, León preguntó con la boca llena de arroz: ¿podemos decir que ahora somos una verdadera familia? Rafael miró a María, y ambos rieron tiernamente. ¿Qué opinas, amor?, él preguntó. María miró a su alrededor, los platos sencillos en la mesa, la luz amarilla que calentaba la cocina, el olor de la comida preparada con cuidado. Creo que ya lo somos, porque la familia León no es quien empieza con nosotros, es quien decide quedarse. El niño masticó lentamente, como si también estuviera digiriendo las palabras, y luego respondió: entonces yo también quiero quedarme, para siempre. Rafael se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de María. Y yo también. Los tres se miraron y rieron, como si en ese momento hubieran firmado sin papel un pacto eterno. Después, María fue a guardar la ropa de León y encontró el collar con las 3 piedras sobre la cama. El niño lo había dejado allí a propósito, con una nota escrita a mano torcida: para que mamá nunca olvide que somos 3. Ella sonrió, con los ojos llenándose de lágrimas, y llevó el collar al balcón, donde Rafael la esperaba con 2 tazas de té. Quería agradecerte, dijo colocándose el collar alrededor del cuello, por detener el auto ese día. Rafael se sujetó la cara con ambas manos. No me detuve, tú me obligaste a parar. Y luego se besaron. No urgentemente, pero con la dulzura de quien sabe que el amor verdadero es un hogar que se construye cada día, incluso bajo la lluvia. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Hasta luego.